Bendiciones, qué gusto estar acá compartiendo una vez más con ustedes este programa Hablemos de Jesús por su canal Vida TV. Recordamos nuestras redes sociales @Vida TV Play para que tú nos sigas en cualquiera de las plataformas, YouTube, Instagram o Facebook. ¿Amén? Hoy quiero hablarles de Jesús, de su vida, de los milagros que hizo Jesús. Yo quiero hablarles específicamente de un milagro muy hermoso que nuestro Señor Jesucristo hizo cuando estuvo sobre esta tierra. Miren, vamos a Mateo capítulo 8, verso 5. Dice la palabra del Señor: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Fíjense que acá en este milagro que Jesús hace, comenzamos viendo, la palabra del Señor nos muestra que se acercó una persona, un centurión, dice que se acercó a Jesucristo. Este hombre, ¿verdad?, no era el que tenía la necesidad, era un hombre que venía a interceder delante de Jesús por una necesidad que tenía una persona a la cual él estimaba mucho. Y vemos acá que él se acerca a Jesús y le dice: mi criado, y fíjense que no era ni siquiera un familiar, era un criado, una persona que estaba bajo sujeción a él. Y dice: mi criado está postrado en casa, dice, paralítico y gravemente atormentado. Vemos acá que este hombre se acerca a Jesús y le ruega y le manifiesta la situación por la cual él está atravesando, este hombre está atravesando. Qué hermoso es cuando alguien, sabemos que alguien está pasando por una situación y nosotros podemos llegar a la presencia del Señor Jesús y rogarle y pedirle y suplicarle por la vida o por la salud o por la situación que está pasando esta persona. Amados, quiero hacer énfasis en que este milagro que Jesús hizo, lo hizo a través de alguien que llegó e intercedió por esta persona que estaba siendo atormentada. Volvemos a ver y dice la palabra del Señor que era un criado, ni siquiera era un familiar, como lo decíamos anteriormente. Hermanos, hay mucha necesidad sobre esta tierra. Mire, hay personas que están a nuestro lado, que están pasando por diferentes tipos de tribulaciones, enfermedades, angustias, problemas. Personas que ni siquiera son de nuestro entorno familiar, personas que tal vez ni siquiera conocemos completamente, pero sí sabemos y conocemos su situación. ¿A qué quiero hacer referencia en este momento? Que es importante, amados hermanos, que cuando nosotros veamos a alguien, a un amigo, a un familiar, a alguien que sepamos de alguien que está pasando por algo así, vengamos nosotros a la presencia del Señor a interceder y a clamar a Jesús por la situación de esta persona. Ayer nos pasó algo muy hermoso. Tuvimos una reunión en un grupo familiar donde normalmente nos reunimos semanalmente a compartir la palabra del Señor. Y en medio de este compartir, el Señor colocó en nuestros corazones el colocar peticiones allí por la necesidad, no nuestra, sino la necesidad que conozcamos de alguna persona. Allí, de entre todos los que estábamos, unos manifestaron la necesidad por un amigo, por un familiar lejano, por un familiar cercano, y también necesidades económicas y muchas necesidades, no por los que estábamos allí, repito, sino por necesidades particulares que sabíamos que le acontecían a cada una de estas personas. Y levantamos un clamor, todos unánimes, levantamos un clamor en unidad allí, y por la necesidad de cada uno de estos
parientes o hermanos o amigos que conocemos. Allí manifestamos necesidades de una persona que está pasando por una situación emocionalmente fuerte, otros que tienen problemas en sus matrimonios y muchas otras cosas. Hermanos, hoy en día eso se ve por todos lados. La necesidad que hay es apremiante, es grande. Pero aquí vemos el ejemplo que la palabra del Señor nos da, el ejemplo hermoso de este hombre que solamente lo movió ese deseo de ver el resultado, la sanidad en la vida de esa persona al cual él le tenía un afecto particular, un afecto muy, muy entrañable. Y esta persona se acercó y reconoció que el único que podía hacer este milagro se llamaba Jesucristo, el Señor y Salvador. Vemos acá la palabra como Él le dice: mi siervo, mi criado, está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús dijo: yo iré y le sanaré. Mire, hermanos, el Señor está allí en todo momento. Él está allí a la puerta. Solamente necesita que alguien le abra para que Él entre y cene con nosotros, como lo dice la palabra. Pero necesita que alguien venga y clame a Él, y siempre vamos a tener esta respuesta de parte de nuestro Señor Jesús, que dice: yo iré y le sanaré, porque en su corazón siempre está la disposición, siempre está el deseo de que nosotros seamos sanados. Entonces respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Amados, a veces nos acercamos delante del Señor y le decimos: Señor, sana a esta persona tiene este problema. Pero a veces creemos que porque tenemos fallas o tenemos errores, no somos dignos de que el Señor nos oiga. Y creemos de que tal vez mis errores son tan graves, de que dice uno: bueno, quién sabe si el Señor me oirá la oración. Pero déjame decirte que lo que mueve la mano del Señor es tu fe. Cuando tú vienes al Señor Jesús a clamar por una necesidad de alguien, el Señor ve tu fe, no ve tus errores, no ve lo que hayamos cometido, lo que hayamos hecho. En su corazón siempre está el deseo de que seamos y que sean sanados. Por eso este hombre no le impidió que él no fuera digno, porque le dijo Jesús: solamente di la palabra y mi criado sanará. Vemos la fe de este hombre, la fe que le hizo acercarse a Jesús para pedirle y clamarle por la necesidad de esta persona. Vemos cómo esta persona, cómo este hombre no le importó nada de lo que él fuera, o lo que él tuviera, o lo que él esté pasando, sino que le importó más la necesidad de su prójimo, la necesidad de la persona que conocía y que sabía que estaba siendo atormentado. Y vemos también la palabra del Señor nos muestra en el verso 9, dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Dice, la palabra aquí nos muestra de que este hombre se despojó de su autoridad, se despojó de lo que tenía y reconoció única y exclusivamente la autoridad de Jesucristo. Vemos cómo la fe nuestra nos hace reconocer que solamente Jesucristo tiene autoridad para levantar a un paralítico, para sanar a un enfermo, para restaurar una vida, para restaurar una casa. Y vemos cómo la palabra nos muestra, dice el verso 10, dice: al oír Jesús se maravilló, y dice: y dijo a los que le seguían: de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Miren esto, hermanos, la fe de este hombre que hizo romper todo tipo de barreras y clamar a Jesucristo y darle la autoridad. Dice que la palabra del Señor que Jesús se maravilló. Cuando tú haces oraciones por las personas que están a tu alrededor afligidas, hermanos, el Señor se maravilla, el Señor le agrada que vengamos delante de Él y le digamos: Padre, no vengo a pedirte por mí, vengo a pedirte por mi amigo que está convaleciente en una cama. Ayer orábamos por personas que no conocen a Jesucristo, por personas que
que están pasando por situaciones. Y en una de ellas yo decía, esta persona ni siquiera sabe que estamos orando por ella. Pero nosotros sí conocemos a esta persona y conocemos su necesidad. Y eso no nos debe impedir clamar a Jesús por ellos. Porque la misericordia del Señor también está presta para hacer grandes cosas en su vida. Amados, hoy en tiempo hay mucha necesidad. La palabra del Señor dice, Jesús decía, oren al Señor de las mies, porque los obreros son pocos y las mies son muchas. Hoy en día vemos hospitales llenos. Hoy en día vemos cárceles llenas. Hoy en día vemos situaciones que están pasando tremendamente. Muchas familias que están en nuestro alrededor, hermanos, no están en otro país. Están en tu barrio, en tus vecinos, en tu familia, tal vez familia lejana. Gente que está pasando por situaciones. Y tú que conoces a Jesús, tú que eres este centurión, puedes venir delante de Jesús y ora al Señor. Dile, Señor, mire, mi vecino no te conoce. Tal vez ni sabe de ti. Tal vez yo le he predicado, le he hablado y nunca ha querido saber nada de ti. Pero igualmente yo oro para que tengas misericordia de él. Y el Señor va a ver tu fe. Y el Señor va a ver nuestra fe. Y Él va a honrar nuestra fe, amados hermanos, porque aquí vemos, como dice la palabra, que Jesús se maravilló y dijo, no he visto, de cierto digo, ni aún en Israel he hallado tanta fe, porque la fe tuya va a mover la mano del Señor. Por eso oramos, amados, por eso clamamos, por eso no menguamos en nuestras oraciones, en nuestro clamor del día a día. Por eso cuando vemos que las circunstancias de una persona es difícil, más oramos por ellos y le venimos a decir al Señor, nosotros conocemos tu autoridad, conocemos que tú eres el que puede decir a esta enfermedad, quítate, y esa enfermedad se va a quitar. Y no importa lo que pase o deje de pasar, creemos de que Jesús oye y ve nuestra fe y ve nuestras oraciones. La palabra nos sigue diciendo, dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Tú y yo somos los llamados. Muchos, que dice la palabra del Señor, vendrán y haremos lo que el Señor quiere que hagamos, que es clamar a Él. Clamemos al Señor por la humanidad, por la gente que está a nuestro alrededor. Verso 13, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Mire cómo dice la palabra del Señor. Jesús no solamente oyó, no solamente tuvo el deseo de sanar, sino que honró nuestra fe, honró la fe del centurión. El centurión clamó y Jesús honró su fe. Te hablo a ti para que clames al Señor, para que ores al Señor. No solamente, mire, a veces caemos en que queremos solamente que Dios nos haga a nosotros el milagro. Sí, hermanos, está bien, nuestra oración debe haber siempre el clamor por nuestra casa, por nuestros hijos, por nuestra familia, pero también debemos ser sensibles al dolor ajeno, sensibles al dolor que está pasando, que pasan muchas familias, que tanto como usted y como yo pasan aflicciones sobre este mundo. Quiero cerrar y quiero también compartirles acá más adelante. Jesús también nos dice, cuando nos habla acá en Mateo capítulo 9, dice, y al ver las multitudes, dice, verso 36, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Fíjense, el Señor tuvo compasión o tiene compasión a ver las multitudes que están desamparadas, que no tienen quien les guíe, que no tienen quien ore por ellos. No se detenga, hermano, amigo, no se detenga para orar por alguien. Si usted va por su caminar, su día a día, si está en su trabajo y un compañero de trabajo sabe que está pasando por una situación difícil, acércate a él y dile, déjame hacer una oración porque conozco que Jesús puede sanar tus heridas. Conozco que Jesús puede restaurar. Cuando vemos matrimonios que están pasando a punto de un divorcio, hable y dígale, yo sé que Jesús puede restaurar.
Yo sé que Jesús puede restaurar y haga su oración y haga una oración cuando ellos a veces no quieren, pero haga la oración por ellos y el Señor va a respaldar tu fe. La palabra nos dice en Hebreos capítulo 13, verso 8, dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús es el mismo de en todos los tiempos. Amados, este mismo Jesús, el que estamos hablando acá, el que estamos leyendo, el que dice la palabra del Señor, que se compadece de las multitudes, ese mismo Jesús quiere mostrar su gloria en este tiempo con todas estas personas que están pasando por tribulación. Solamente necesita a alguien que se levante y ore y clame a Él por estas personas. Yo quiero que usted ore al Señor todos los días por estas situaciones, por esas circunstancias, al igual que nosotros oramos por cada uno de ustedes, para que el Señor haga ese milagro y Dios siempre va a honrar tu fe y mi fe. Y por eso seguiremos adelante. Amados, que el Señor me los bendiga, que esta palabra llegue a sus vidas, que esta palabra sea guardada en tu corazón. Y cuando veas la aflicción de tu hermano, cuando veas la aflicción de tu prójimo, habla con el Señor, clama al Señor por él y Dios va a honrar tu fe. Y yo sé que tendrás muchos testimonios que contarnos. Que el Señor bendiga tu vida desde ahora y para siempre.